Por suerte, hoy nos va a tocar hacer un debate sobre esto que nos propone el gobernador de la provincia para uso de uno de los intendentes estrella de los 18 departamentos que rige la política en la capital de nuestra provincia. Y lo poco que celebro tiene que ver con esto de que vamos a hablar un poco de seguridad, vamos a hablar de derechos, hablar de seguridad, hablar de derechos, hablar de utilización de herramientas preventivas. ¿Qué es las garantías del derecho? ¿Qué es la utilización de la mano dura de determinados poderes del Estado? De alguna de las herramientas que nos propone el gobernador de la provincia, que hoy, hace un ratito, como decía el diputado Gómez, que no es gracioso como sonreían los colegas del oficialismo, sino que están haciendo una práctica, dando por sentado que esta ley ya se aprobó, y cuando en realidad estamos debatiéndolo, y todavía falta que se discuta en el Senado. Está bien, tienen los votos para que eso suceda, pero no es así. Yo he traído este símil de la herramienta porque quiero hablar sobre Me pide una breve interrupción a la diputada Rodríguez, ¿puede ser? No, cuando bueno, termine... ¿me permite hacer un cuarto intermedio, un segundo? Eso sí. Le ponemos un breve cuarto intermedio. Sí, sí. Damos la sesión. Continúa en el uso de la palabra el diputado Ramón. Gracias, presidente. Siguiendo en esta línea, yo decía cuando comenzamos este debate que es importante que en este recinto empecemos a hablar de seguridad, de derechos, de herramientas para la prevención y de aquello que estamos todos de acuerdo, porque enseguida, cuando vengan las réplicas a esta exposición que voy a hacer, van a venir y yo los voy a esperar. Porque vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de garantías ciudadanas, vamos a hablar de los señores que pretenden la mano dura para combatir el delito, vamos a hablar de esa mayoría que no hay estadística que quiere la mano dura para el combate del delito y que el gobernador también lo ha detectado de su focus group. Pero vamos a hablar de esto, porque en un recinto como este, la base está en conversar sobre la base del derecho, sobre la base de la ciudadanía, sobre la base de quienes somos los soberanos. Porque hoy el Estado de la provincia de Mendoza pareciera ser, y lo comprendo, y muchos de los que van a hablar hoy de la mano dura,
en contra del garantismo y de todo aquello que vamos a escuchar en este recinto hoy, primero que no han estudiado el derecho, porque no son profesionales del derecho, porque lo van a decir en términos de derecho sin entender que hay un sistema que rige de derecho en la Argentina, ¿no? Me permití, y en esto permítame que tenga algún párrafo para leer, presidente, porque hoy hay varios integrantes de La Libertad. Hay un colega diputado de La Libertad que avanza, hay un radicalismo que está ahí pugnando por hacerse socio de La Libertad que avanza en la Argentina, pero pareciera ser que los que hicieron el proyecto, y se nota por las modificaciones que han hecho en el transcurso del debate en las comisiones, que se olvidaron de leer algunos de aquellos que estudiaron y consideraron, y mucha sangre pasó por debajo de los puentes después de la Revolución Francesa, que fue la construcción de este Estado moderno, de este Estado en estado de libertad que se construyó allá por el siglo XVIII, XIX. Y sobre todo porque estos pensadores, estamos hablando de Hobbes, el Leviatán, más de uno va a saber de qué hablamos, hay muchos licenciados en la ciencia política, vamos a hablar de Locke, vamos a hablar de Rousseau, vamos a hablar de Montesquieu, en cómo se construyó el Estado moderno occidental. Y van a decir, ¿por qué habla de todo esto? Porque justamente el gobernador de Mendoza, que envía este proyecto para satisfacer a su intendente estrella de la capital y algún otro, parece que quiere perder estos conceptos de la construcción del Estado. Y es un primer punto a conversar. Yo me voy a permitir, y sobre todo, porque en esta pretensión el gobernador pretende sacarse la soberanía que tiene la provincia en cuanto a sus deberes impuestos constitucionalmente ante la creación del Estado mendocino y la delegación que se hizo de poderes al Estado de la Nación. De manera que hay un régimen filosófico y político de la construcción del Estado mendocino que tiene que ver con estas ideas de la libertad que planteaba Rousseau allá por el siglo XVIII para la construcción de los países y de las repúblicas y de las monarquías constitucionales en los países que se construían a partir de la Revolución Francesa. Y en esa autorización que me dio el presidente para leer... Autorizado. Pequeñas frases, porque es largo el texto, pero fíjense algunas conclusiones de este señor Rousseau, hombre de la libertad, en términos del presidente actual de la Argentina. Dice en la página 25 de Grandes Obras del Pensamiento, en el libro del Contrato Social del señor Jean-Jacques Rousseau, dice una frase muy buena, porque afirmo, dice Rousseau, que no siendo la soberanía sino el ejercicio de la voluntad general, no puede enajenarse nunca. Y el soberano, nosotros, que no es sino un ser colectivo, no puede ser representado más que por sí mismo. El poder puede ser transmitido, pero no la voluntad. El gobernador de la... ¿Por qué leo esto? Porque cuando Rousseau habla de la soberanía, habla del Estado, habla de las atribuciones que le son propias a los poderes del Estado, ¿por qué dice esto de que la soberanía no se puede vender, no se puede sacar, porque la soberanía es del pueblo? Cuando se dicta la constitución de la provincia, de la nación, se establece que los deberes de la provincia están relacionados en primer lugar con la seguridad y el derecho, en segundo lugar la salud y el tercero la educación. No se lo puede sacar. Entonces, si pretende la realización de un debate en relación a transmitir a los municipios una parte de esa soberanía del Estado provincial, que es la seguridad, lo tiene que hacer sobre algunas bases. Hace muy poco, y si vamos a los registros del libro de las sesiones, hablamos de esto. La seguridad, las leyes, son lo que le van a dar origen al establecimiento de las políticas que establezca el Poder Ejecutivo. Pero si el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo, para establecer esos lineamientos de la política hacia el futuro que va a afectar a los soberanos, tiene que tener muy en claro que las leyes, acordémonos de Cicerón, ¿qué decía? Tienen que ser éticas, tienen que haber sido discutidas, tienen que tener el concepto de la política de Estado relacionada con acuerdos. Porque si en todas partes del mundo
las repúblicas y las monarquías constitucionales y democráticas han establecido una división de poderes, como lo dice el señor Montesquieu, que no quise traerlo porque si no voy a traer una parva de libros. Dice, al poder lo vamos a dividir en tres. El poder soberano en la legislatura, en manos de los legisladores que discutimos éticamente un proyecto. La ejecución de esas leyes en donde se discutieron por el Poder Ejecutivo sobre la base y la consideración de los deberes, de las obligaciones y de los derechos que imponen las leyes. No es un trabalenguas, no es un juego de palabras, es la construcción del Estado moderno del siglo XVIII hasta nuestros días, con los matices. Entonces, cuando alguien que ocupa el poder, e imaginémonos que hemos tenido épocas negras en la Argentina, desde bombardear una plaza, en la Plaza de Mayo en el año 55, ¿por quiénes? Por estos señores que se arrogan la libertad y la mano dura de esos cabecitas negras que llegaban hasta la Plaza de Mayo, porque admiraban a quien presidía en ese momento la Argentina y los bombardeaban. Y todos esos procesos de militares que ocupaban el gobierno de la nación utilizaban herramientas, utilizaban armas para someter en el ocultamiento, en la creación y en la construcción de un Estado punitivo. Y acá hablemos de eso, y estaría bueno que conteste algún oficialista. El Estado punitivo versus el Estado democrático. Los estados democráticos se construyen, como decía este señor Rousseau, a partir de la construcción de la soberanía del Estado con división de poderes, como lo manifestaba claramente el señor Montesquieu, como lo han manifestado cada uno de los legisladores constitucionales que construyeron los estados modernos como el nuestro en el que estamos hoy. Bien, es decir, hablar de esto es hablar de las cosas que tienen que ocurrir en un recinto legislativo, buscar la ética de la ley. Y bueno, ¿y cómo encontramos esta ética de la ley? Bueno, acá el gobernador dice, yo me voy a sacar el collar del cogote, lo decíamos en la comisión que discutía esto. El gobernador se está sacando el collar del cogote, ¿por qué? Porque está intentando transferir facultades que le son propias por su soberanía a los municipios. Y pícaramente, no sé si el presidente de la Cámara, quien fuere, agregan un artículo que dice que los municipios voluntariamente podrán adherir a la ley. Es una apretada. Gobernador Corné Cruz, capaz que el de Las Heras, tengan su sistema armado de seguridad vial, de seguridad ciudadana, pero el resto de la existencia de los 18 departamentos no lo tienen. No lo tiene, porque necesita entre 500 y 1000 personas para poner en funcionamiento un sistema eficiente de seguridad ciudadana. Personas, sostenimiento edilicio, motorización, herramientas. Entonces, yo creo que este primer punto de discusión amerita una contestación por parte del oficialismo que mira para otro lado y que lo va a votar y lo va a aprobar. Se está sacando el collar del cogote el gobernador de la provincia. Está violentando los principios de la soberanía. Y por sobre todas las cosas, con este proyecto, está llevando adelante un sistema punitivo que va a contramano de la construcción de derechos que tenemos todos los ciudadanos y con la posibilidad de que muchos de estos municipios que adopten este sistema con preventores, porque ahora vamos al tema en concreto, a los preventores se los va a dotar de armas. Y no va a faltar quien diga de armas no letales, amigo mío, armas. El Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas ha dicho, establecido, dictaminado y establecido que estas armas letales en determinadas situaciones son letales. Una mujer que está embarazada, un varón o mujer que se encuentra bajo los efluvios de los estupefacientes, alguien que tiene problemas cardíacos, y hacen una enumeración que ya no es el del CELS, como va a haber un diputado que me va a decir algo al respecto. El CELS es el Centro de Estudios Sociales de la Nación, que adopta esta terminología establecida por el Comité contra la Tortura
de la Organización de Naciones Unidas. No es menor, no es un arma no letal. Y que lo haya hecho esta ministra por segunda vez, de apellido Bullrich, que lleva adelante una política punitiva, y hay acá un legislador que está contento de que eso sea así, porque trabajó con ella y lleva adelante ese tipo de mano dura, porque el hombre desconoce con su ignorancia el derecho que tienen las personas a quien le pretende aplicar ese tipo de violencia. Porque con esto se aplica violencia. Un Estado punitivo aplica violencia, trata de quitar derechos, degenera la institucionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque tiene que ir en camino de que la seguridad no es un tema espontáneo, mediático y de felicidad del colega diputado que va a defender a esa ministra que lo impulsó en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, sino porque la fuerza y la seguridad requieren de profesionalización. Detengámonos un poquito en esto. Detengámonos un poquito en esto. La seguridad, para que se pueda construir... Discúlpeme, diputado Ramón. El diputado Cairo me pidió una interrupción. Que la libertad nos permita este debate, sí, autorizado. De su interrupción. Muchas gracias, diputado. No, es para preguntarle al diputado si le parece bien hablar sin que lo interrumpan. Pues lo estamos escuchando todos, me parece genial, lo vamos a seguir escuchando, pero quiero que eso suceda cuando hablen otros diputados, ¿no? Que no haya griterío, que nos escuchemos, estemos o no de acuerdo con lo que se plantea. Gracias, diputado, gracias, presidente. Ahora continúa en el uso de la palabra el diputado Ramón. La libertad que avanza se está precaviendo del debate. No importa el calor que tenga el debate, lo importante es que haya debate, compañero libertario. Cuando hablamos del carácter, dije yo dos cosas. El carácter punitivo de esta legislación y el tema de las respuestas inmediatas y espectaculares desde el punto de vista de la prensa. Hemos escuchado en muchas oportunidades hablar de los garantistas despectivamente. Pero no cualquier persona habla despectivamente de los garantistas. Hablan estos señores como este diputado que se pone feliz de defender a su ministra de mano dura, porque él pretende utilizar un sistema profesional en contra de las personas y de los ciudadanos y de sus derechos. No todos somos o son delincuentes. Cuando un procedimiento policial o un procedimiento judicial se lleva adelante, no todos, hasta que se demuestre con una sentencia, son delincuentes. Y las personas violentas, cuando existe un sistema profesional, y esta es la terminología que estaría bueno que discutamos, el armado profesional de una fuerza y de la justicia, es lo que va a llevar a la prevención, cuidando el ejercicio de los derechos y cuidando sobre todo al personal policial y judicial que tiene obligaciones y deberes de encarcelar a los violentos, de liberar presos. Yo escuchaba a este diputado decir Zaffaroni, el otro día en la comisión dijo, ¿cómo se llama este otro señor? Berbinsky, con despecho, como diciendo, esos tipos defienden derechos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Los que tienen la idea de la mano dura contra los delincuentes son los buenos, y los que quieren garantizar el ejercicio de derechos de todos los ciudadanos y la aplicación de la ley bien dura contra los delincuentes son unos sacapresos, lo he escuchado decir. Guarda con eso, che, porque nosotros no vivimos en un Estado totalitario. Y si yo hago referencia a este señor Rousseau, yo para que quien no lo entienda o no haya visto la historia, estos tipos en la Revolución Francesa venían de 2 siglos de absolutistas monárquicos que tenían todo el poder de legislar, de dirigir los destinos de los países, de juzgar, de hacer vivir y morir a las personas. Entonces, quien habla de mano dura versus los garantistas, acá no hay ni mano dura ni garantista. Acá lo único que podemos decir es que hay leyes vigentes. Y quienes tienen las obligaciones y los deberes de llevar adelante los planes para la seguridad, para la salud y para la educación, lo tienen que hacer de manera profesional. Y para eso el profesionalismo en cada uno de estos servicios del Estado no se hace de un día para otro o mediáticamente.
se prepara. Entonces, cuando este gobernador, volviendo al hilo de la cuestión, intenta sacarse el collar del cogote y liberar su soberanía de prestar el servicio de seguridad y lo quiere poner en manos de los intendentes, lo está haciendo de una manera que no es profesional. Yo, para que se identifique, un policía está preparado para la utilización de armas de fuego, pero tampoco significa utilizar armas de fuego, o no letales, como le dicen, como estas taser. Eso no significa que sean fuerzas militares o militarizadas. Guarda. Yo escuchaba al ministro de Defensa, a quien yo le tengo todo mi respeto. El hombre quiere militarizar determinadas zonas del país, con fuerzas policíacas y militares. Las fuerzas de la policía no son militares, son fuerzas civiles que se han preparado profesionalmente para asistir en la prevención y en tratar de que el delito no nos invada como sociedad, pero no de manera militar. ¿Habrá jerarquía? Sí, como en toda fuerza en la que existe la utilización de este tipo de herramientas. Todas las fuerzas policíacas del mundo tienen jefes que no son personas no preparadas. Scotland Yard, el Mossad o cualquiera de las fuerzas policiales tienen personas preparadas. Googleenlo, quienes están a la cabeza de esas policías. Scotland Yard, son sociólogos, son personas que tienen claro que la seguridad no es una cuestión de andar a los tiros o con armas. Me traje esta arma que es de juguete, para que ninguno... No es a los tiros mostrando armas o que tengo larguísima arma para combatir el delito en esta sociedad. No, porque si esta ley me está habilitando a que la tenga en mano. Y esto que parece una gracia, no es una gracia. Porque los preventores no son los policías, no están preparados, no hay una fuerza profesionalizada de la policía autorizada a circular al lado nuestro codo a codo con un arma. No está bien. No quiero un Estado punitivo. A mí me gusta el diputado cómo se agarra la cabeza con lo que digo, porque el hombre es mano dura, no quiere escuchar esto. No quiere ver esto del arma. El hombre quiere el arma, quiere que su ministra tenga todo el poder punitivo y que le tengamos miedo. No le tenemos miedo, señor, porque vivimos en un Estado de derecho. Y toda vez que haya una voz que se alce en un recinto como este, que trate de no permitir el ejercicio abusivo del derecho y de la seguridad y de las herramientas que le va a dar este recinto al gobernador de turno, bueno, yo le quiero decir que esta no es una ley virtuosa, no es ética. No hubo ninguno de los 18 intendentes, salvo el intendente de la capital y de la acera, que se reunieron con el gobernador. ¿Por qué? Porque esto de ser optativo en ese artículo, le dice, es optativo, sí, pero el día que ocurra un hecho grave en cualquiera de los departamentos que no adopte el sistema de esta ley, le van a decir, ¿te diste cuenta? No pusiste en marcha el sistema de seguridad ciudadana y te pasan las cosas que pasan. Es ejercicio del poder, abusivo, mala calidad. Siguiendo con este debate, planteamos primero el tema de los derechos, el traslado de la soberanía del gobernador a los intendentes, y va a haber colegas de nuestro bloque y nuestro presidente de bloque que se va a referir específicamente a este tema de la participación de los intendentes en esta delegación, que no es delegación, porque se delega no sabemos qué se delega, porque lo que se le delega al intendente de Capital y de la Acera, para que hagan su juego electoral y todo lo que ya sabemos. Pero esto no va a servir a la construcción ciudadana. El tema del garantismo versus el punitivismo y la mano dura, ojalá, yo espero que conteste alguno de los colegas del oficialismo. La delegación de la soberanía. Y por último, este punitivismo, yo quiero que nos imaginemos a ver una situación. Nosotros vivimos en el centro, caminamos por la peatonal, por las calles de la ciudad, y los preventores, ustedes los vieron, andan en sus autitos, en moto, caminando, y van a estar a partir de ahora armados. Porque esto del arma no letal, o poquitito letal, si está disparada a menos de 11 metros, es un problema. Si está programada para más de 5 segundos de utilización,
Ojo, puede causar daño. Está demostrado médicamente que cuando te pinchan esos 2 clavos que te mete el arma, te puede generar hernias, puede generar desgarros, puede generar un ataque cardíaco esta arma. Y va a ser utilizada por una persona como nosotros, ¿eh? Porque yo no he visto un preventor de ningún municipio que sea un profesional de la seguridad, como debe serlo para prestar el servicio. No es un policía, no se formó en el Instituto Universitario de Seguridad Pública. Hay un artículo que dice, necesitará la autorización del Ministerio de Seguridad. ¿Qué autorización? Se tiene que preparar y lleva años. Y acá el martes lo va a aprobar el Senado y dentro de una semana esto va a ser ley. Y vamos a encontrarnos con preventores de la capital y de la acera, armados con pistola que nos pueden disparar a 11 metros. ¡Fuerte, che! Entonces, en una semana se van a preparar los preventores para la utilización de un sistema punitivo de seguridad ciudadana. Mamá, mamá. Y ni hablar el diputado que se ríe, lo feliz que va a estar. Dice, mis soldados van a estar fuertemente pertrechados. Hay armas están las taser, después están las otras de tiro comprimido. ¿Han visto las armas de aire comprimido? Hay unas que vienen con un inflador. Una cubierta, bueno, lo hablamos, una cubierta de un vehículo, uno le pone 30, 32 libras y se infla fuerte, ¿no? Bueno, estos aire comprimidos nuevos se inflan, hay un colega que me va a decir que sí o que no, 300 libras. 300 libras le ponen al aire comprimido y cuando dispara un jabalí y lo mata. Un aire comprimido, en términos de esta ley, es un arma letal, porque no están especificados qué aire comprimido. ¿Para qué van a usar un aire comprimido los preventores? Estimados colegas correligionarios, dice Ramón, ¿qué hace con esto? Y estoy mostrando la razón de la sinrazón. Porque habilitar en este recinto que un preventor de la capital, de la Acera o de Godoy Cruz, o de cualquiera de los 18 departamentos, tenga un aire comprimido que pueda matar un jabalí, es un arma letal, mi amigo. Y una taser, o arma electrónica, todo lo que le querramos poner, hasta incluso dice la señora ministra, ¿cómo es el apellido? Bullrich, dice que tiene cámara que verifica cómo actuó el preventor. Pero para eso tiene que haber una política. Y acá la política es liberar de deberes y responsabilidades a los funcionarios públicos que lleven esto, porque no están preparados profesionalmente. Bueno, creo que los temas son muchísimos y me he extendido en el tiempo, no porque lo quiera extender, me he extendido en el tiempo porque este debate tan breve lo tenemos que dar si lo que pretendemos es una sociedad punitivista con un Estado con policíaco. Porque lo que pretende el colega diputado es que haya una policía poderosa, con herramientas poderosas. Y nosotros tenemos una historia negra en nuestro país. Se trataba con picanas a los detenidos por peronistas, por zurdos, por gitanos, en la época del gobierno del proceso militar. Picana, los ponían ¿vieron donde se asienta el colchón de una cama, que eran antes de elástico, de alambre? Lo mojaban con agua y se lo enchufaban a 220. Picana le llaman a eso. Y ahora lo que pretende este diputado, feliz de su ministra, ¿qué es? Que le tiren dardos eléctricos a las personas que no estén de acuerdo con la voluntad y que hagan lío en la calle. ¿Qué va a pasar con las manifestaciones? Yo veía hace poco, yo los quería defender como abogado, pero no podía. Hay una fuerza política de la izquierda que cada vez que pisan el cordón de la vereda los meten en cana. Bueno, ahora lo van a poner con las taser. ¡Pah! ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el código contravencional. Fuerte, che, ¿eh? Van a poder hacer lo que quieran, los contraventores, ni siquiera los policías, porque pisaron el cordón de la vereda. Y si no se puede, pero esto es el debate, diputado, no le gusta, bánquelo, porque este es el debate. Esto le va a pasar a personas en la calle.
Cuando usted con su voto positivo habilite a ese preventor que le pegue un tiro con esta taser a 11 metros a alguien que se está expresando en la calle. Y sobre todo que quien se expresa en la calle está caliente, está enojado, pelea, grita. Y cuando pelea y grita, el preventor, ¿qué va a hacer? ¡Fuera, bicho! ¡Salga de acá! Y le tira. ¿Qué va a hacer si es un hombre común? Sí, hablemoslo de esta manera chabacana. Porque está visto que en derecho el diputado se ríe. Y sí, le causa gracia, porque él tiene el poder de los votos hoy. Pero bien como dice este señor, la ley de hoy, dentro de muy poco puede ser que no la obedezcamos porque haya otra ley. Entonces, radicalismo, gobernador, diputado mano dura, tengan cuidado con estas cosas. Y bánquense el debate. Porque cuando yo hablo del debate y de alguien que le pega un tiro a otro, es serio. Yo lo digo jocosamente y con un arma de plástico, pero esto va a ocurrir con armas de verdad. Es una responsabilidad enorme el voto que nosotros vamos a emitir en el día de hoy. Y me quiero reservar, porque sé que va a haber, para seguir exponiendo a lo largo del debate del día de hoy. Gracias, presidente.